Vine a Tijuana porque me dijeron que aquí nació un tal Federico Campbell. Ese es el nombre de la mesa homenaje que se va a realizar el sábado 15 de febrero a las 5 de la tarde en la sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana. Va a participar Vicente Alfonso, por eso me comunico a la Ciudad de México para que nos cuente exactamente cuál es el plan, cuál es el proyecto. ¿Cómo estás, Vicente? Hola Jaime, todo muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, aquí, tomando café. Perfecto, no se puede estar mejor. Cuéntanos, ¿has estado con nosotros en Tijuana estos últimos años? Porque recordemos que Federico murió el 15 de febrero del 2014. Y entonces hemos hecho algunas mesas y tú has estado participando en algunas de ellas. ¿Qué vamos a hacer este año? Pues mira, platicábamos y como muy acertadamente observaste, eh, la, la versión en video de Pedro Páramo, la famosa novela de Juan Rulfo, ha vuelto a poner sobre la mesa, si es que alguna vez se había quitado de la mesa, pero ha vuelto a poner sobre la mesa ciertas observaciones, discusiones, conversaciones alrededor de la forma como debe de contarse una historia. Creo que Rulfo era un maestro contador de historias y otro maestro, nuestro querido Federico Campbell, era muy cercano a Rulfo. Se veían eh, una vez a la semana por lo menos en el Ágora para tomar café y hablaban de temas que tienen que tocar forzosamente los narradores, el tema de la memoria, el tema de la identidad, el tema del regreso a casa, que son todos temas muy cercanos a la obra de Federico Campbell. Entonces, creo que es un gran momento para reflexionar cuáles de las técnicas, los temas, los intereses de Juan Rulfo hereda Federico Campbell, cuáles les eran comunes, aunque hubieran llegado también por diferentes vías, y cómo se pueden actualizar todas esas técnicas y temas, ¿no? Entonces creo que es un muy buen momento para regresar a esas lecturas. Y de hecho hay un libro, La ficción de la memoria, Juan Rulfo ante la crítica, que es una selección y prólogo de Federico Campbell. Así es. Mira, lo voy a poner aquí Ujú, en pantalla. ujú. La ficción de la memoria es, como él mismo acota en el prólogo, eh, la obra académica, digamos, los trabajos académicos alrededor de la obra de Juan Rulfo, son muchísimos, ¿no? Son inabarcables, como es el caso también de la academia alrededor de García Márquez, pero eso no es obstáculo para que se hagan intentos. Y creo que precisamente por este contacto tan cercano que Federico Campbell tuvo con Juan Rulfo, eh, pudo ser un estupendo curador de un volumen de ensayos que contiene ensayos académicos, testimonios de primera mano, entrevistas, evocaciones, por ejemplo, la evocación que hace justamente Gabriel García Márquez sobre la obra de Rulfo y utiliza ahí un término que es la carpintería narrativa. Habla de la carpintería secreta de Juan Rulfo, por ejemplo. Creo que todos esos son textos que algunos aparecieron en revistas académicas, otros aparecieron en libros de homenaje para Rulfo, algunos otros eran entrevistas perdidas. Y sin duda hace un gran trabajo el maestro Campbell regalándonos una lectura muy informada de la obra de Rulfo y de lo que se decía. Y a él le gustaba decir esto. Todos sabemos que el nombre tentativo que tenía Pedro Páramo en la novela, cuando la estaba trabajando Rulfo en el Centro Mexicano de Escritores, eran los murmullos. Y entonces era un conjunto de voces que se apoderaba de un espacio y de un pueblo. Entonces podríamos decir que estos son murmullos alrededor de la obra de Rulfo y son murmullos compilados, ordenados por Federico Campbell. Que por cierto, las conversaciones de Campbell y Rulfo, Rulfo y Campbell eran como murmullos. Sin duda, sin duda. Los dos eran
personajes con muchísima sabiduría, con mucho que decir, pero que también medían mucho sus palabras. Y yo creo que para los dos era clave la figura del telegrafista. Ujú. Entonces, creo que el saber economizar palabras, el saber decir lo más con el menor número de palabras posible, es justamente una herencia de este oficio telegráfico que los dos tuvieron cerca. Las obras de ambos se caracterizan por una brevedad concentrada de la que se puede decir muchísimo. Muy bien. Pues será interesante porque este libro que se publicó hace cuánto tiempo. Ujú. Mira, me parece que es alrededor de 2002, es 2003 es la primera edición. Mira, ya van más de 20 años Ah, y ya, sin ya. embargo, es curioso, yo conocí a Federico Campbell cuando acababa de morir Juan Rulfo Ujú. y la última vez que vi a Federico Campbell fue dando una conferencia sobre Juan Rulfo. Tienes toda la razón. Es, es muy, es muy curioso que Rulfo fue siempre un escritor que generaba, yo podría decir que una obsesión en Federico Campbell. Había un análisis tras otro, se sabía de memoria los comienzos de la novela en distintos idiomas, siempre estaba evocando la obra de Rulfo, los cuentos de Rulfo, ¿no? Lubina, Talpa, Macario. Asociaba, parafraseaba, por ejemplo, recuerdo una columna que tituló Es que somos muy ricos sobre las familias más poderosas económicamente del país, y es obviamente una paráfrasis del título del cuento, es que somos muy pobres, ¿no? Entonces, todo lo asociaba con Juan Rulfo. A veces, aunque estuviera muy lejano de la influencia de Rulfo, cosa que no es fácil encontrar, pero todo lo llevaba hacia las rutas de Rulfo. ¿Tú tienes alguna teoría sobre la afinidad de Campbell con Rulfo? Por qué si se conjugaron los caracteres? Pues creo, y eso porque lo platiqué con él muchas veces. Creo que una cosa que le gustaba mucho es que Rulfo era un contador de historias nato. Y lo voy a decir como lo decía el maestro Campbell, era un mentiroso Sí. increíble. Le encantaba. Contaba mucho una anécdota que decía, cuando no se veían porque Rulfo estaba de viaje, se dejaban de ver un par de semanas, un poco más, y luego le decían, fíjate, Federico, que acabo de regresar de Venezuela y estuve en un lugar donde hay este, una zona sísmica, ¿no? Y había un cementerio, hubo un terremoto y había un cementerio que quedó exactamente en un lugar donde se desgajó la tierra. Y era muy sorprendente ver eh, que varios ataúdes quedaron expuestos. Dice, y me sorprendió aún más ver los pies de algunos muertos volando ahí en el barranco, ¿no? Y, y luego decía, no recordaba que había contado eso y luego se iba de viaje a Japón y luego le contaba 6 meses después, fíjate Federico que vengo regresando de Japón, tú sabes que allá es zona sísmica y decía exactamente lo mismo, ¿no? De hecho yo por ahí encontré, voy a ver si lo localizo para el día que nos veamos, el día 15 que nos veamos allá en la sala Federico Campbell, porque eso incluso lo contaba en las entrevistas, Rulfo. Entonces, le encantaba volver todo un relato. Y creo que Campbell también tenía eso. Le, le hechizaba toda esa carpintería, esa sastrería alrededor de cómo convertir una idea en un relato. Creo que eso los ayudó a comunicarse de maneras muy especiales. Y qué lástima que no grabaran esas conversaciones porque ahora serían tesoros nacionales. Alguna vez me contó Rosina Conde que ella era invitada de piedra, que estaba ahí en el café y se les quedaba mirando porque hablaban entre ellos dos y ella era la invitada sin hablar. Wow, no, que son sorprendente, de verdad, qué envidia. Habría que pedirle a la maestra Rosina que nos recree lo que recuerde de aquellas conversaciones, ¿no? Porque sin duda, no dejar que se pierdan esos murmullos.
Por ahí lo tengo y lo vamos a poner el sábado. Genial, genial. Oye, ¿vas a dar un taller? Sí, aprovechando justamente que estamos eh, evocando esta amistad literaria entre Rulfo y Campbell, vamos a hacer un ejercicio como el que hicimos el año pasado con algunas de las obras de las novelas, de los cuentos de Campbell. Ahora vamos a abordar obra de Campbell también, pero también obra de Rulfo. Por ejemplo, cómo construye esas, eh, esos ambientes que son, podríamos decir, tan poco físicos, Rulfo, como afantasma sus escenarios, no nada más en Pedro Páramo, sino en varios de los cuentos que conforman El Llano en Llamas. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza Rulfo y cuáles son algunas de esas técnicas que se repiten, por ejemplo, en Tijuanenses, ¿no? ¿Cómo está construida la memoria en Rulfo y cómo está construida la memoria en Campbell? Eh, ¿Cómo trasvasan esto en literatura? ¿No? Creo que es muy interesante cómo funciona el tiempo interno del relato, tanto en Rulfo como en Campbell, ¿no? Porque no es raro que los cuentos de Rulfo sean un momento suspendido. No hay un tiempo que fluye de un momento a otro. Pensemos, por ejemplo, en Macario, ¿no? Macario es un niño que está al borde de una alcantarilla, eh, esperando que salgan sapos o ranas y tiene una tabla para aplastarlos. Y en el relato interno de ese personaje es donde sucede todo. Así proceden también algunos cuentos de Federico Campbell, Anticipo de Incorporación o el mismo Tijuanenses, eh, o momentos, por ejemplo, de todo lo de las focas. Y yo creo que él sabía asimilar muy bien las técnicas literarias y lo lograba con mucha fortuna. Entonces, vamos a ver cómo funcionan literariamente esas técnicas y cómo podemos asimilarlas los que estamos escribiendo ahora. Muy bien, pues estamos abiertos a la invitación. Por último, me gustaría saber tu opinión sobre las recientes adaptaciones de Pedro Páramo y Cien años de soledad. Fíjate que de Cien años de soledad no la he visto. Vi Pedro Páramo, me parece un ejercicio muy afortunado. Eh, Creo que Rodrigo Prieto es bueno, nadie pone en duda su enorme talento para la fotografía y eso se nota muchísimo en su trabajo, ¿no? Ahora, como director, creo que también eh, entrarle, digamos, con tu ópera prima como director a una obra como Pedro Páramo es ya de por sí algo muy ambicioso, que es de aplaudirse, por supuesto. Me gusta mucho que acerque a nuevas generaciones al relato, eh, digamos, más conocido de Juan Rulfo. Entonces creo que por ese lado hay un ganar, ganar. Hay que tomar una cosa en cuenta, porque sí me han preguntado mucho también de Cien años de soledad, y es la literatura y el cine son artes distintos que trabajan con lenguajes distintos. Entonces, eh, precisamente cuando estaba en la Fundación para las Letras Mexicanas y iba de visita a García Márquez, alguna vez nos habló de esto, porque como sabes, una de sus pasiones era el cine. Y decía, bueno, es que uno tiene que tomar en cuenta este asunto, ¿no? Tanto cuando es el que está adaptando como cuando es espectador. Es un error esperar lo mismo, esperar una eh, transpolación directa, absolutamente paralela entre lo que estamos leyendo y lo que nos puede dar el cine. Son lenguajes muy distintos y por lo tanto hay que usar estrategias distintas. Y creo que, te digo, en el caso de Cien años de soledad no la he podido ver, tengo muchas ganas de verla. En el caso de Pedro Páramo la vi ya y creo que hay momentos absolutamente logrados. En la ficción de la memoria, Campbell relata un encuentro con Rulfo y él le decía que una adaptación radiofónica sueca era la que más le había gustado, porque Ujú, además se presta a que tú imagines ujú, al personaje, no lo veas. ujú. Es curioso, ¿no? Que haya sido en la radio, en donde haya sido, donde fue más, mejor adaptado. Pues creo que esto cierra muy bien la conversación, le da un carácter muy redondo justamente
porque algo que escuchamos mucho eh, en Pedro Páramo es murmullos, ¿no? O sea, es Ujú. decir, Rulfo es un autor que nos hace escuchar. Me acuerdo mucho eh, con el maestro Felipe Garrido, que fue el encargado de corregir las versiones definitivas para el Fondo de Cultura Económica y que trabajó línea por línea, tanto el Llano en Llamas como Pedro Páramo. Alguna vez platicábamos y hasta el valor de las onomatopeyas, ¿no? En Pedro Páramo. Hay una clepsidra que está filtrando agua y pone el plas plas y luego pasan unos cuervos y hacen cuar cuar. eh, eh, es decir, pareciera que la materia prima de Rulfo es más el sonido, lo que se oye, lo que las voces pueden transmitir, que lo que nuestros propios ojos pueden captar, ¿no? Y no es raro porque, por ejemplo, justamente, incluso escuchamos en la parte, digamos, más alta de la novela, escuchamos los diálogos entre los personajes que están sepultados en el panteón, ¿no? Eh, y no nos permite Rulfo ver todo, no es explicativo, sino apenas da sugerencias y pinceladas. Creo que ese es uno de los mayores aciertos de ese gran autor que era Juan Rulfo, ¿no? Bien, la mesa es el sábado 15 de febrero a las 5 de la tarde, Sala Federico Campbell, Centro Cultural Tijuana. Un placer, me dará mucho gusto estar por allá otra vez, recordando al maestro y platicando con ustedes. Gracias. Un abrazote. Gobierno de México.